Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia de la doctora Iliana Viegues, maestra, amiga, hermana de la vida. Nosotros conocimos a Iliana en el año 2009 en el encuentro de mujeres creadoras organizado por las actrices del grupo Yuyashkani en Lima, Perú. Era también una instancia de conversación. Después del almuerzo estábamos todos en un auditorio quedándonos dormidos y de pronto, después de otra panelista, subió Iliana a escena y ¡todo! Y ahí fue nuestro primer encuentro con ella y luego en otra ocasión tuvimos la oportunidad de ir a México, a Mérida, al festival de Raquel Araujo, y decidimos ponernos en contacto con Iliana, quien generosamente nos invitó, nos recibió en la ciudad de DF, México, y sí, fue muy generosa, compartió su familia con nosotros, su casa, sus perros, y también muy generosamente ha compartido con ella, o sea, con nosotros, su cariño, su amistad. Es una relación que se ha ido fortaleciendo. En 2016 volvimos a ir a México. En el 2013 ya ella nos organizó dentro de su seminario una muestra del desmontaje de Verónica, y en 2016 nos organizó en un teatro, porque se llamaba así el teatro, un teatro, una función de Ina. Entonces es una relación que ha ido creciendo desde ese primer encuentro en el 2009 y que hoy día queremos compartir con ustedes. es un sueño hecho realidad tener a Iliana con nosotros acá. Lo quisimos hacer en el 2013 y hoy día por fin se materializó y le damos las gracias de todo corazón por estar acá con nosotros. Compartiendo tu trabajo, tu investigación Y tu cariño. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí hoy domingo, además después de una jornada de feriado, que uno la necesita mucho para estar con su familia y hacer esas otras cosas que no podemos hacer cuando las pasamos la hora de trabajo. Entonces, bueno, pues gracias por estar aquí, domingo 3 de la tarde, ¿no? Agradezco mucho a Verónica Moraga, Benita Muñoz, que fueron las que hicieron la puntada más, ¿no? Porque venir acá. Agradezco al Museo de la Memoria también. Este es un espacio que quiero. Aquí lo conocí justamente con Antonieta y Verónica en el 2015, creo que fue, ¿no? ¿Fue el 2015? Mauricio, cuando nos conocimos en Concepción. Sí, fue ese mismo año del trabajo en Concepción. Y fue muy importante para mi investigación venir a este lugar por las cosas que aquí encontré, tanto las exposiciones permanentes como las exposiciones itinerantes. Ahí conocí el trabajo de Enrique Ramírez, un gran artista joven y gran artista chileno, cuya obra me parece fundamental para pensar cómo siguen actuando en el presente pues los duelos, los dolores que arrastran tiempos incluso que parece que no inciden de una manera directa porque no vivimos ese tiempo histórico, ¿no? El trabajo de Enrique Ramírez lo recomiendo mucho y pienso que nos permite pensar la reverberancia de los dolores, ¿no? Y de las pérdidas, que es una de las cuestiones sobre las que trabajo. Agradezco también a, Mestiza, por supuesto, con Vero Llanto, eso es como lo que corresponde decir, punto, pero me gusta nombrar las personas porque agradezco a muchos otros amigas y amigos por los cuales realmente me decidí así de una manera más definitiva a venir, ¿no? Lo dije el primer día, uno realmente hace las cosas por cuestiones más profundas que tienen que ver también con eso que nos atraviesa como personas. Y bueno, estas amigas y amigos, colegas que he conocido y que han sido también importantes para mi trabajo, ellos saben y ellas saben quiénes son, no voy a hacer una lista tan larga. Marixa, Lorena, Mauricio incluso, ¿no? Iván, que no está acá, y muchas otras personas con las cuales
hemos estado intercambiando y compartiendo pues, procesos de pensamiento y de vida. No, sin más, paso a leer. Voy a leer despacio. Amaranta, sé que estás traduciendo. ¿Dónde está Amaranta? Ahí arriba. Y si necesitas que vaya más despacio, no tengas ningún problema en decírmelo. ¿Sí? Interrúmpelo, interrúmpeme y me dices porque tiendo a hablar un poco rápido. ¿Sí? Y voy a estar también auxiliándome de imágenes. Quiero también agradecer a Miguel Ángel Montalva, que es el señor que está a la entrada del Museo de la Memoria, porque hoy en la mañana me facilitó trabajar en el Centro de Documentación Visual, aunque estaba cerrado, ¿no? Le agradezco mucho a él y a Ángel, que está por ahí, en el último apoyo de producción que nos dio, y a todas las demás personas que deben estar trabajando para hacer esto posible. Creo que ahí se oye bien, ¿verdad? Sí. Bueno, según el Semáforo Delictivo Nacional de la Violencia en México, es un proyecto social ciudadano sustentado en las denuncias ciudadanas presentadas ante cada Procuraduría General de Justicia en todos los estados del país. Según este semáforo, desde el año 2008 se han producido en México 139.000 ejecuciones del crimen organizado. Solo desde enero a septiembre de este año, en lo que va de este año, la cifra de homicidios que informa este semáforo es de 21.383. Y digamos que todas estas son cifras blancas, ¿no? Porque son las cifras que se informan oficialmente, pero no son tampoco las cifras que realmente existen. Hay muchas familias que no informan en México por miedo, ¿no? Por miedo a que le hagan algo mayor a las personas que se han llevado, por miedo a las represalias que tomen con ellas, ¿no? En este mismo periodo, de enero a septiembre de este año, el porcentaje de aumento de ejecuciones respecto a años anteriores es en homicidios, en ejecuciones un 26%, en homicidios un 18%, en feminicidios un 8%, en violaciones 6%, en violencia familiar 8%, por nombrar algunos nada más. Desde estas cifras se anticipa que el año 2018, este que estamos viviendo, será el peor año con más de 28.000 homicidios y 33.000 víctimas. Un promedio de 90 asesinatos por día, en el que se incluyen, por supuesto, mujeres, niñas, niños y jóvenes, todas personas en edad laboral, entre los 16 años, los 40 años, pero también se llevan a muchos menores de edad y también a personas mayores, incluyendo que varios de los familiares que buscan a sus seres queridos a veces han sido asesinados por defender el derecho a la justicia de sus hijos, de sus familiares, y justamente el Estado no los protege y justamente por ese trabajo activista y de denuncia y de justicia más que nada, los eliminan, los matan, quiero decir, ¿no? Los ultiman. A estas perturbadoras e incompletas cifras habría que sumar los más de 30.000 desaparecidos, que es también una cifra incierta. Ahí hay una cifra puesta, pero esta es una foto que yo tomé en una marcha de hace 2 años y se habla ahora ya de más de 37.000 desaparecidos. Es una cifra incierta, nunca va a dar cuenta realmente de lo que estamos viviendo. Desaparecidos que a lo largo de 10 años hemos acumulado y seguimos acumulando en México. Nuestra condición de emergencia nacional y humanitaria evidencia la necesidad de luchar contra todo tipo de violencia, porque considero que es la única manera de luchar por una vida digna, por un derecho a una vida digna. Desde estas circunstancias, pienso que uno de nuestros más grandes desafíos es entender cómo vivir hoy con lo que hemos perdido, cómo hacer para entender y procesar la dimensión de la pérdida con la cual tenemos que aprender a vivir en México. La escritura, dice Michel de Certeau, y quiero pensar que también es la creación, es consecuencia de una pérdida, el efecto indefinido de la pérdida y de la deuda. Pero la escritura no conserva ni restaura lo que ya se perdió.
Más que resaltar la creación como el lugar donde puede vivir aquello que no existe, me interesa esa especie de sentencia ética en la que insiste Certeau. Y voy a citar a Certeau. Una presencia al desvanecerse impone la obligación de escribir. Termina la cita. Pienso sobre todo que el desvanecimiento, la desaparición, la pérdida de otro compromete la vida, nuestra vida, y la obligación de testimoniar. Si es que testimoniar enuncia ese deseo profundo de salvar del olvido y del no lugar. Testimoniar puede ser enunciar, dar un cuerpo y un lugar, aun cuando sea cuerpo de palabras, cuerpo espectral de la imagen, cuerpo de afectos y deseos. De allí que accionar, dar un cuerpo de palabras o de imágenes, es un gesto de invocación, de ofrenda y lamentación. Podría ser un acto de duelo, si es que el dolor hace posible enunciar y reclamar hasta el infinito la irreparable pérdida. ¿Cómo testimoniar sin exponer el cuerpo? Hablamos porque necesitamos decir aquello que nos atraviesa, para bien o para mal. Escribimos porque también deseamos decir que hay un lugar de constitutivo desencuentro entre el pensamiento y el cuerpo, un espacio de lo imposible, que pese a todo necesitamos arrebatar al desgaste de la vida y de la muerte violenta. Que el dolor nos levanta es algo que hemos ido constatando en México por las acciones de quienes efectivamente se han levantado para gritar la rabia de sus dolores y por ello mismo buscar a los vivos como también buscar a los muertos. Del dolor y la rabia hablaron las comunidades autónomas zapatistas cuando en sus comunicados manifestaron, y voy a citar una frase primero de quien entonces era su comandante Marcos y después citaré otra frase de Moisés. Fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años. Termina la cita. A partir de la desaparición forzada de 43 estudiantes en la Escuela Normal de Ayotzinapa, Isidro Burgos, en Guerrero, en el estado de Guerrero, esto sucedió, no sé si lo recuerdan, la madrugada del martes hacia el 27 de septiembre del año 2014, junto con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, asesinaron unas 6 personas más, hirieron unas 20 y tantas personas más. Se instaló la rabia en la protesta pública, a partir de esa fecha de manera muy especial. Estoy colocando una foto de Ángel Hernández, un colega artista mexicano que tiene un proyecto contra la violencia muy importante, y esa es una fotografía que él tomó justamente en Ayotzinapa. El 15 de noviembre del año 2014, en el Caracol de Oventit, en el estado de Chiapas, al terminar el acto con los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el subcomandante insurgente Moisés dijo, y voy a citarlo: «Han sido ustedes los familiares y compañeros de los estudiantes muertos y desaparecidos quienes han conseguido, con la fuerza de su dolor y de ese dolor convertido en rabia digna y noble, que muchos en México y el mundo despierten, pregunten, cuestionen». Termino la cita. Este enunciado de la digna rabia acompañó las acciones, marchas y representaciones en torno al reclamo contra las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa. Y 3 años antes también había hecho emerger el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una plataforma de acciones, aprendizajes, afectos, solidaridades, en la que pudieron encontrarse y acompañarse muchísimas familias que públicamente exigieron al Estado un alto ante tanta barbarie, o tanta acumulada barbarie, podríamos decir. Este movimiento, me parece importante decir, no sé si ustedes lo han tenido señales de él, seguramente que sí, porque es un movimiento que fue bastante multitudinario, bastante importante. Fue iniciado en México por un padre que perdió a su hijo, ¿no? Javier Sicilia. Y esto me parece un dato importante, porque en la historia de los movimientos de reclamo contra la desaparición y por la justicia,
han sido generalmente las mujeres, las madres, las que han impulsado estos movimientos, ¿no? Pero me parece muy importante señalar el caso de Javier Sicilia, que inició una marcha que salió desde la ciudad de Cuernavaca hasta la Ciudad de México y que luego fue a Estados Unidos, fueron las caravanas por la paz internacionales, y que el gesto de Javier Sicilia en México conecta con otros gestos que a veces se pierden porque son gestos individuales, y tienen más voces siempre los gestos tejidos y grandes, ¿no? En movimientos grandes de las madres de Plaza de Mayo, de las madres de la Candelaria, de las mujeres de Calama acá, o de todo lo que impulsó Ana González, ¿no? Aquí en Chile, por decir algunos, nada más, algunos nombres y algunos movimientos. Pero el gesto de Javier Sicilia indudablemente conecta con el gesto de Sebastián Acevedo, ¿no? Aquí allá en Concepción, ¿no? Cuando decidió inmolarse reclamando la aparición con vida de sus hijos, o con el gesto del profesor Montoya, ¿no? En Colombia, que decidió caminar y atarse con cadena en la plaza central de la ciudad de Bogotá, frente a las oficinas y a las instalaciones del Estado. Señalo eso porque me parece también interesante que nosotros desde nuestro lugar de lucha podamos activar, ¿no? Aquellos también que tienen procesos marcados por la fragilidad, por el dolor, y que a veces son voces solitarias que no encuentran cómo activarse, y Sicilia incluso encontró en México la solidaridad y el apoyo de todas las madres y de todos y las personas, familias en general, que buscan a sus seres queridos. Me quiero preguntar, todavía no llego a la pregunta, no he terminado la exposición un poco del marco. En México, ante la inacción del Estado, son las familias las que han asumido la búsqueda de sus familiares, primero en vida. Los han buscado en hospitales, en cárceles, en lugares de readaptación y de recuperación contra las políticas de droga. En las calles hay muchas personas que están apareciendo como indigentes en las calles después de largos años, y que las madres están identificando con la ayuda de muchas madres a través de red y de los medios que ellas mismas instalan para comunicarse. Están también la búsqueda en campo, la búsqueda en fosas comunes, ¿no? O en campos de exterminio. En México se habla de estos dos lugares, las fosas comunes y campos de exterminio, ¿no? Como Patrocinio en Coahuila. Son lugares donde no solamente hay estos huecos o estos lugares raros donde ocultan los fragmentos del cuerpo, sino se habla de campos de exterminio como el de Patrocinio, cuando un cártel como los Zetas ha quemado a las personas, ha triturado lo que queda de esa quema y los ha esparcido por el desierto de Coahuila, ¿no? En la zona de Torreón. Entonces, ya no son fosas, los familiares le llaman así, campos de exterminio. Organizados en colectivos, voy a poner algunas imágenes facilitadas por los propios familiares. Esta es una imagen de las Brigadas Nacionales de Búsqueda, que ya van 3. Organizados en colectivos, estas familias, con la colaboración de algunas personas de la sociedad civil, despliegan una larga cadena de acciones. Las y los familiares han devenido investigadores e investigadoras, exhumadores, peritos forenses, arqueólogos, abogados, luchadoras y luchadores sociales, líderes, organizadores, fundadoras y fundadoras de agrupaciones, de movimiento y de algo muy particular que en México se llama las Brigadas Nacionales de Búsqueda, que desde el año 2016 a la fecha, al año pasado, en 2 años, se han organizado para buscar en 3 sitios. Bueno, primero que nada en la zona de Veracruz, 2 veces han buscado, y en el estado de Sinaloa, al norte de México. Aquí, estas personas que han devenido todas estas cosas, que simplemente eran a veces algunas de estas mujeres amas de casa que cocinaban para sus hijos, que lo ayudaban en los procesos de educación. Trabajadores como ese que están viendo, que es Mario Vergara, que es el fundador de los Otros Desaparecidos de Iguala, justamente una organización que salió a la luz a partir de la búsqueda que iniciaron los padres
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Mario era vendedor de cerveza y comenzó a buscar a su hermano Tomás. Hasta hoy lo busca, pero no solo busca a Tomás, busca a todos, porque las familias han logrado reunirse en cada estado. Hay más de un grupo, hay a veces 3, hay a veces 6 grupos, y ellos no solamente buscan y señalan la necesidad, incluso en algunos casos como en Sinaloa, las rastreadoras del norte, al frente del cual está Mirna Nereida Medina, ellas sacan con sus manos, eso solo se puede ver en video y creerlo, para creerlo, ¿no? Los restos de sus seres queridos. Mirna encontró a su hijo Roberto 3 años después de haber desaparecido, el año pasado, en agosto, justo cuando se cumplían los 3 años de haber desaparecido, y lo hizo con sus manos, ¿no? Estas situaciones que se convertirán en narrativas, ¿no? Cuando las enunciamos, que parecen increíbles, se están produciendo en México y son nuestra historia más inmediata. Ellos también crean, no solo buscan, sino además que crean, impulsan, insisten y gestionan la posibilidad de que se constituyan bancos de ADN, que obtengan el ADN de ellos como familiares, para que puedan buscarse el ADN de las personas que encuentran, incluso cuando esas personas, cuando esos restos están calcinados y los forenses oficiales no quieren buscar, estos familiares han insistido y han demostrado con ayuda de forenses colaboradores independientes que sí se puede obtener ADN de restos calcinados. Ya no se habla de cuerpos, se habla de restos, de fragmentos. Bueno, yo no podía hablar de lo que quiero hablar porque esto es parte de lo que quiero hablar, ¿no? Esto no es que es el contexto, esto es parte, para mí, tan esencial como la posibilidad de hablar de una práctica artística, ¿no? Me pregunto qué asiagos vínculos aproximan el trabajo de investigación o búsqueda académica con la búsqueda de los familiares que en México indagan y remueven la tierra para encontrar a sus seres queridos. Ambos trabajos, dadas las circunstancias, ambos trabajos suponen, dadas nuestras circunstancias, indagar en las sombras. Ambos trabajos implican operaciones de exhumación. Es decir, la pregunta que me hago como investigadora y lo que ellos hacen como familiares, ¿no? Ambos trabajamos sobre una práctica de exhumación. Pero exhumar con objetos totalmente distintos. Pero exhumar no es una operación de luz, pienso. Es mirar entre las sombras para intentar vislumbrar lo que emerge desde los restos. Puede ser algo así como un encuentro fantasmal, posiblemente. Esta fijeza en las sombras, en las capas brumosas que extienden los polvos removidos de la tierra, configuran una metáfora. La búsqueda, eso que llamamos también en nuestro campo investigar, es un trabajo de capas, de esparcir zonas de tierra, de meter las manos, de palpar las materialidades, los objetos y recordar los sitios donde algo hemos encontrado, de poner el cuerpo. La investigación es un arte que se aproxima a la arqueología, ya lo han dicho varios, pues cada supuesto hallazgo debe dar cuenta de las capas que hubo que atravesar para comenzar a develar. Buscar o investigar desde los espacios del pensamiento no es precisamente iluminar. Es una travesía en las sombras. Es un arte de oscuridad. Es un acto de imaginación. Insisto en esta palabra, imaginación. Ahorita la retomaré. Insisto en que se trata de un relato nada positivista, sino contra-iluminista. Insisto también en la búsqueda creadora o en la búsqueda intelectual o en la búsqueda social de personas como un trabajo de contraluces, atravesando velos. Investigar será siempre la invención de un relato, en el caso de la academia, pienso. El rodeo de una imagen que vemos aparecer, tras la que corremos y que intempestivamente se desvanece. Por nostalgia, intentamos atar esa imagen a una escritura, fijarla y develarla, pero solo iniciamos procesos que podríamos decir, como han pensado otros en el campo, por ejemplo, de la historia del arte, de Huberman, procesos de duelos. Lo que aparece es apenas un presagio, un cuerpo del deseo. Insisto en la intensa oscuridad que enmarca la investigación como acto,
porque implica sumergirse en las sombras tras lo que buscamos, precisamente dadas las circunstancias y la textura fantasmal de nuestro tiempo. Walter Benjamin, de quien bebo mucho para decir todo lo que acabo de decir, planteó una rotunda analogía entre investigación y excavación, entre tierra y memoria como territorios de vida, y proponía la estrategia del excavador situado siempre en sus circunstancias para encontrar y leer lo sepultado, para saber vincular los hallazgos a las condiciones en que fueron encontrados. Así, cavar en la tierra y desenterrar son modos de recordar, piensa Benjamin, revolviendo capas de nuestro, o pensó Benjamin, o sigue pensando lo que de Benjamin vive en nosotros, ¿no? Así, cavar en la tierra y desenterrar son modos de recordar, revolviendo capas de nuestra circunstancia vital. Se excava para encontrar objetos, vestigios de las condiciones de vidas, para arrancar imágenes al tiempo. En México, los familiares en búsqueda saben que excavar es desenterrar tesoros, así le llaman, buscamos tesoros. Cuando buscan a sus hijos, buscamos tesoros, como ellas los llaman y como le llaman también a sus hallazgos. Pero buscar es también exhumar, pero no es precisamente encontrar, ¿no? Quiero situar, dislocar, ¿no? Esto que exhumar parece que siempre es encontrar. La experiencia de México nos ha enseñado que no siempre buscar y exhumar es encontrar. Las fosas clandestinas raramente guardan cuerpos, apenas restos calcinados que salen de la tierra para esperar ser identificados y en ocasiones son nuevamente inhumados. De esto voy a poner una imagen, no de las inhumaciones, sino de una obra más adelante que trabajó para impulsar la visibilización de estas prácticas brutales de reinhumación y que fueron realizadas por el propio gobierno, ¿no? El estado de Morelos, en México, cuyo gobernador jamás fue juzgado por esto, cuando no sabían qué hacer con los cuerpos, estaban en proceso de identificación, las familias esperaban que se los devolvieran, ya sabían que estaban en manos de las autoridades del Estado para ser identificados y devueltos. Y cuando iban a preguntar por estos cuerpos, muchas veces lo que empezó a descubrirse era que los inhumaban, pero los reinhumaban en nuevas fosas clandestinas, ¿no? Entonces, el Estado opera como los cárteles, es lo que quiero decir, ¿no? Por eso la idea que se sostiene en México de que estamos en un necroestado, ¿no? Estamos en un estado mafioso, como ha dicho Rita Laura Segato, refiriéndose hace mucho tiempo a las prácticas que se daban en el norte del Estado de México con las mujeres en Ciudad Juárez. Las fosas, a pesar de todos estos actos de reinhumación y de toda la barbarie que ocurre, se insiste en mirar la tierra, en mirar el suelo y en cavar, como única manera y desesperada de hacer memoria, de conjurar la muerte y de invocar la presencia. Estas reflexiones en torno a la fragilidad y a la fecunda imprevisibilidad que supuran o que surcan los procesos de investigación, me interesa desplegarlas como quien sigue una brújula para orientarse en momentos complejos. Insisto en la doble o en la intensa oscuridad que enmarca el acto de sumar y de investigar, por la naturaleza sombría del propio acto que implica sumergirse en las sombras para desgranar e interpelar la oscuridad, pero también en nuestras circunstancias insisto en preguntarme qué es investigar, qué es desenterrar, cuando buscar es sumar, pero no siempre es encontrar, como ya he dicho. ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Cómo articular exhumación e imaginación cuando buscar no es encontrar? ¿Cómo imaginar el destino de los afectos y la forma de los cuerpos forzados al tormento de su desmaterialización? ¿Cómo vuelven las formas? ¿Cuál es la condición de la imagen hoy en nuestros lugares de vida? Nosotros que trabajamos con formas de imágenes, constitución, ¿no?, de cuerpos de imágenes. ¿Qué exhuman las nuevas formas de imaginar? ¿Qué desafíos y qué trabajos plantean a los procesos de imaginación, de producción de imágenes, a nuestro trabajo de pensamiento, de cognición, pero sobre todo de memoria y vida?
En diálogo con desesperados y necesarios actos de búsqueda que despliegan los familiares, me interesa indagar en prácticas en las que reverbera la silueta, la huella de un cuerpo. Se trata de prácticas elaboradas como actos de rememoración, impulsadas por un pathos de dolor, pero especialmente dirigidas a hacer imaginable la ausencia. El nacimiento de la imagen está articulado al principio de semejanza. Lo han dicho también muchísimos investigadores, ¿no? Y sobre todo estoy retomando aquí algunas ideas, entre ellos Pascal Quignard, Plinio el Viejo, pero es algo que ya es parte un poco de este saber del cual bebemos, ¿no? Desde sus orígenes se teje un vínculo antropológico iconizado en el gesto de la doncella de Corinto, la hija de Butades, que dibujó la silueta de su amado antes de partir a la guerra para poder recordarlo en ausencia. Están viendo una imagen de Joseph Benoit, se llama Butades o el origen de la pintura, es una obra de 1791 y bueno, la pongo un poco como esta referencia, ¿no? De pensar que representar, pintar, tiene que ver con este querer atrapar a las sombras, ¿no? Y perpetuar esa imagen. Este relato, que ha sido inicialmente levantado por Plinio el Viejo en el libro 30 de Historia Natural, así como las arcaicas elaboraciones de cera moldeada sobre los rostros de los muertos, parecían insistir en la imagen como un soporte ritual. La pintura está conectada a la memoria, a la necesidad de siluetear una sombra para construir una imagen como anticipación de la ausencia. Me provoca también el pensamiento del filósofo, pensador camerunés Achille Mbembe, cuando nos dice, y cito un poco extenso pensamiento de Achille Mbembe: la figura humana es por definición plástica. El sujeto humano, por excelencia, es aquel capaz de devenir otro, que puede transformarse en alguien más que él mismo. Es decir, es aquel que puede convertirse en una persona nueva. Y es también aquel que, forzado a la pérdida, la destrucción e incluso la aniquilación, hace surgir de ese mismo acontecimiento una identidad nueva. Lo que le otorga su estructura simbólica es la figura animal que constituye en muchos sentidos su vaga silueta. Busco pensar, termina la cita de Achille Mbembe, busco pensar el acto de siluetear, como decía, como potencia icónica de un cuerpo que no está. Pensar la silueta desde su matriz antropológica como la huella de un cuerpo, tal como lo explicitó el siluetazo argentino que se realizó en septiembre de 1983 en Buenos Aires por la propuesta de 3 artistas argentinos, Rodolfo Aguerreberri, Julio Flores y Guillermo Quexel, pero en colaboración con las Madres de Plaza de Mayo. En la tercera marcha de la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo, esta acción nunca se hubiera podido realizar sin la colaboración de estas mujeres y de las organizaciones, el despliegue en amplio que ellas movían, y que incluso cambió muchas posibilidades que planteaban los artistas para realizar la acción. Era un proyecto que buscaba siluetear, hacer 30.000 siluetas, ¿no? Se imaginarán cuántas manos se necesitan y cuántos cuerpos para poder hacer esto durante un determinado periodo limitado temporalmente, ¿no? Allí donde los cuerpos de los manifestantes fueron soportes para elaborar las siluetas, un poco las imágenes de ese siluetazo para recordar esto de poner el cuerpo, ¿no? Para hacer la silueta. El cuerpo vivo es siempre un punto de conexión para imaginar las posibles formas de la ausencia. La silueta, insisto, como potencia metonímica de un cuerpo. En algunas de las prácticas que colaboran en los procesos de lucha por la vida y la justicia en México y que se realizan con y no sobre, esto es algo con lo que estoy trabajando, ¿no? Estas acciones que realizan algunos creadores en colaboración con los grupos de familiares que buscan, pero esto que lo hacen con ellos
y no sobre ellos, ¿no? No es un arte que aborda hermenéuticamente esta problemática, sino que acciona, ¿no? Es un arte de una práctica y de una acción directa con las familias. En estas prácticas se ha implicado el cuerpo de los vivos para acceder a imaginar el cuerpo de los desaparecidos forzosamente. En estas prácticas el cuerpo está de por medio, no siempre para ser silueteado, sino incluso, como en el caso de una acción que en México se inició por un colectivo, un escultorio, un colectivo de personas, Alfredo López Casanova, que inició este proyecto que se llama Huellas de la Memoria, ¿no? Y me interesa esa cuestión donde no solo se pone, o sea, la silueta ya no del cuerpo, sino la silueta de una parte del cuerpo, no de todo el cuerpo, del soporte del cuerpo, pero también el uso de la silueta, como antes, durante mucho tiempo, instauraron en el espacio público las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Esta imagen de la persona que llevo conmigo, que abrazo, y ahora la están desarrollando los familiares poniendo no la imagen del hijo siempre, sino la silueta del cuerpo que representa el diálogo con el cuerpo ausente, porque no es silueta de cuerpo ausente. Se ha dicho que el cuerpo corresponde a la extensión y la exposición, ¿no? Especialmente lo ha pensado Jean-Luc Nancy, y que para ser expuesto necesita ser extenso, ocupar un espacio, un volumen en la verticalidad o en la horizontalidad. Pero el cuerpo que se han llevado a la fuerza, en ese cuerpo se llevan también su espaciamiento. ¿Cómo hacer cuerpo, espacio, imagen, representación de la desaparición de los cuerpos? No de la muerte, sino de la desaparición. Es esta nuestra mayor aporía, la que también enfrenta al arte, incluso aquel arte que avanza como imagen en construcción. En circunstancias donde la realidad ha desafiado a la imaginación, buscamos pensar las estrategias que se implementan para imaginar las formas de la ausencia. Las estrategias que se ponen en juego por creadores que, más que buscar legitimar en los espacios consagrados del arte sus obras, instalan la urgencia de hacer visible la supervivencia de nuestros afectos y trabajan desde el acompañamiento con y no sobre, insisto, los familiares que sufren la desaparición forzada de sus seres queridos. Las tensiones entre volumen y tiempo para dar un cuerpo, para posibilitar una imagen de lo que podría ser un cuerpo, atraviesa la acción de Cuendas, realizada desde el 2011 y conceptualizada por una artista mexicana que se llama Laura Valencia, que desde el principio fue pensada para ser realizada colectivamente. Concebida como una acción corporal para hacer visible el vacío físico de los casos de personas desaparecidas en México, Laura Valencia organizó talleres donde los familiares en búsqueda participaron armando cuendas. Las cuendas son estos tejidos hechos de algodón y poliéster de color negro. A partir de las informaciones que los familiares tenían sobre sus hijos, se calculó el peso y la altura de la persona desaparecida para traducir la masa corporal en extensión lineal. Desde el recuerdo de los cuerpos se buscó propiciar un volumen con el cual imaginarlos. Armar las cuendas, los bultos de hilos negros, era una manera de imaginar conceptualmente el anudado volumen de los cuerpos. Pienso. Cuenda fue realizada como acción escultórica colectiva de protesta y duelo público entre el año 2000 y el año 2012. Envolver cada cuerpo ocupaba un tiempo cercano a 1 hora. El ejercicio de enmadejar, de envolver en hilo negro el propio cuerpo de los dolientes, devenía una figuración del luto. Es importante decir que esta imagen es del acompañamiento que realizó Laura Valencia a las caravanas, en ese movimiento Caravanas de la Paz que se realizaron hacia Estados Unidos, más allá de México, y esta es una imagen de cuando justamente se trabajó con los participantes de la caravana en el año 2011, ¿no? Laura estaba en esa caravana trabajando con la familia, elaborando cartas y bueno, trabajando en estas acciones. Darle volumen al cuerpo del ausente era también una manera de darle volumen al dolor, cubrir de negro, apresar en hilos negros el propio cuerpo para hacer una escultura luctuosa. Si en términos de visualidad es una acción muy sintomática
por el modo en que interrumpen los relatos conocidos. Ahorita veremos el de las esculturas, pero también el de los cuerpos. Quizás fue en el régimen de la experiencia donde esta acción produjo su reverberación más fantasmal. ¿Qué relatos, qué imaginarios acudieron al interior de esos cuerpos que eran envueltos y que eran apresados en madeja negra? ¿Qué espectros, me pregunto, anudarían las visiones de esos cuerpos? Además del soporte propiamente corporal, Cuenda se realizó como intervención escultórica en espacios públicos. Esta es una intervención sobre unas estatuas que están instaladas desde principios de siglo en el Paseo de Reforma, ¿no? Y se eligieron algunas de esas estatuas para envolverlas como antes se habían envuelto los cuerpos. Primero se envolvieron las estatuas ubicadas sobre el Paseo de la Reforma, invisibilizando héroes de bronce, para hacer visible el vacío que enlutaba todo un país. Para Laura Valencia, esta acción colectiva que buscó intervenir esculturas tradicionales se proponía activar la idea de arte ampliado propuesto por Joseph Beuys, especialmente su comprensión de la acción como escultura social y de la escultura como una práctica plástica y social que puede permear todos los campos. Ante la pregunta de qué medios usar para la acción política, Joseph Beuys escogió el arte. Pienso en este gesto como una estela que permea en Latinoamérica varias de las acciones generadas por artistas en colaboración con activistas, familiares, ciudadanos, en momentos cruciales de la vida social. Más allá de la realización colectiva y pública de la acción, todo el proceso de investigación emprendido por la artista en torno al resguardo de las estatuas y al permiso que necesitaba obtener para poder hacer esta acción, develó algo que ella llamó vacío de resguardo, en el que estaban estos monumentos públicos, y explicitaba también una condición similar en la de las ciudadanas y los ciudadanos desaparecidos, y la simulación de un Estado que no cumple las funciones de resguardar y proteger personas y bienes. A partir del conocimiento de las fosas clandestinas producidas por el Estado de Morelos, justamente las fosas clandestinas de Tetelcingo, a las que ahorita me refería, Laura realizó, otra imagen. Laura realizó la envoltura de la escultura de Zapata, inspira el movimiento zapatista, como una manera de llamar la atención para que el gobierno de Morelos se decidiera a de una vez reabrir o abrir, de volver a permitir la exhumación de los cuerpos que ya habían sido nuevamente inhumados en estas fosas comunes. El proyecto Huellas de la Memoria, impulsado, voy a hablar ahora del proyecto al que me refería hace un momento, impulsado por el escultor y activista Alfredo López Casanova, pero realizado en colaboración con muchísimos familiares, activistas, colaboradoras y colaboradores y luchadores sociales. El cuerpo y los zapatos, estoy poniendo una imagen de cuando comenzó el proyecto, eran apenas 6 pares de zapatos. El cuerpo y los zapatos de quienes buscan a sus seres queridos es el punto de reunión con los ausentes, con la vida y con los afectos que fueron robados. Como expresa, y aquí me estoy refiriendo a un texto, voy a poner primero los zapatos de quien escribe el texto que voy a poner y de quién es la huella que ahora voy a presentar. Gracias. Tengo aquí agua, pero la escondí. Muchas gracias. Decía, el cuerpo y los zapatos de quienes buscan a sus seres queridos es el punto de reunión con los ausentes, con la vida y los afectos que le fueron robados. Como muy bien dicen las huellas de los zapatos que antes mostré, que son los zapatos de Tania Ramírez, que busca a su papá, Rafael Ramírez Duarte, desaparecido desde el 9 de junio del año de 1977 en México. En esos años que llaman de guerra sucia y que son realmente de terrorismo de Estado. No sé si lo pueden leer. Seguir tu huella es querer tocar tus pies con los míos, como el juego de madriguera tibia que nos robaron, papá.
me interesa ese espacio de reunión, ¿no? Las cartas, porque los zapatos siempre están grabados por los textos que envían las familias. Los zapatos aportados por varios de los que han buscado y siguen buscando a sus seres queridos llegan directamente o llegan a través de amigos. Hay muchas maneras de llegar, o simplemente Alfredo hace una convocatoria, pide primero un apoyo para comprar zapatos y intercambiárselo por los zapatos que están poniéndose en juego durante varios años de búsqueda. Hablo en presente de este proyecto, pues se trata todavía de un proyecto que sigue en construcción. Junto con los zapatos llegan cartas escritas por las personas que buscan. Allí pueden ver ustedes la frase, siempre se graba en un zapato: soy Leti Hidalgo, busco a mi hijo Roy Rivera, ¿no? Y en la otra parte, en el otro zapato, se coloca la fecha de desaparición del hijo. A veces se colocan otras frases poéticas que son sacadas de las cartas que le hacen llegar a Alfredo y al grupo, al colectivo Huellas de la Memoria, junto con los zapatos. El proceso de intervención documental, de documento, ¿no? Para mí esto es una intervención documental, creo que lo es para cualquiera que lea este proyecto, no solo para mí. Se realiza sobre la suela. En ocasiones esa suela, por ejemplo, los zapatos de Leti Hidalgo permitieron que esa inscripción se realizara sobre la suela. Hay zapatos que están muy desgastados y entonces hay que hacerlos sobre el linóleo de los zapatos, y esto se hace con mototool, ¿no? Con toda una técnica de grabado, con muchísimo cuidado. Una vez que son grabadas estas suelas, se adquieren, se hace la técnica de impresión de grabado, que se imprime sobre un papel, la huella se entinta en verde, esta suela de los zapatos, estos linóleos o la suela, y se imprimen, ¿no? Sobre hojas blancas, y esa impresión son las huellas de las memorias que se exponen junto con los zapatos, ¿no? A veces se graba con mototool, a veces con gubia, según la delicadeza del zapato. Bueno, se coloca, como decía, el dato de a quién se busca, la fecha, el lugar de la desaparición, el nombre de quien busca y a quién busca, y a veces fragmentos de los amorosos mensajes que llegan en las cartas. Una vez que las suelas de los zapatos son grabadas directamente a través del linóleo, la impresión de tinta, tengo que decir que no solamente es en verde. Están viendo esta impresión en verde, que es cuando se busca a los... Es igual que la estrategia de los bordados por la paz que se hace en México, ¿no? En hilos verdes, en tinta verde, se ponen los nombres de las personas que están desaparecidas todavía, ¿no? Como ven aquí también, ¿no? Luego se entinta en negro cuando las personas ya no están con vida, sino que han sido desaparecidas, ¿no? Que se encuentran ya, cuando han sido asesinadas, disculpen. Y luego también, no traigo imagen para mostrar, tengo la de los entintados en negro cuando los desaparecidos se encuentran asesinados, y también hay una estrategia de la que no traigo imagen, que es cuando se entinta en rojo porque han asesinado a la persona que portaba esos zapatos, ¿no? Que son los familiares que buscan. Ha pasado esto ya en muchos casos de luchadores sociales en México, ¿no? Por tanto, el color de la tinta depende de la situación. Se trata de un proceso gráfico en el que el color de la tinta también aporta información, no solo aporta datos legibles o verbales o numéricos. El conjunto de zapatos con las siluetas, y la imagen es de cuando se hizo la primera exposición de este trabajo, que no es un trabajo propiamente artístico. El colectivo se negaba a que esto fuera considerado como un trabajo artístico. Durante mucho tiempo Alfredo ahora está en un momento en el que dice: me da igual si se visibiliza desde los marcos del arte, desde los marcos de la práctica social. Y esta es una primera exposición que se hizo en el 2016 en el Museo de la Memoria Indómita, en el centro de México. El conjunto de zapatos con las siluetas de sus huellas integrados al proyecto representa una especie de cartografía de las luchas políticas en México y en parte de América Latina, en particular del ejercicio de la desaparición forzada como política de Estado. Van a ver esa foto, o sea, quise que pudieran ver como la casi mise en abîme que esto tiene, ¿no? Una especie de puesta
abismal, ¿no? Realmente en estos momentos ya son más de 200 zapatos los que se han intervenido y de los cuales se ha grabado la silueta. La práctica de la desaparición forzada se ha instalado en México desde la llamada Guerra Sucia, y que decía algunos activistas prefieren nombrar como terrorismo de Estado. Si bien los primeros zapatos fueron aportados por madres y hermanas que perdieron a sus seres queridos a partir de la guerra que desató Felipe Calderón, que fue el primer presidente que para legitimarse desató esta llamada guerra contra el narco, en Huellas de la Memoria hay zapatos que llegaron incluso de periodos anteriores, ¿no? Refiriendo a la violencia de Estado y la desaparición forzada de cuando fueron los procesos de guerra sucia en otros estados al norte de México y centro, y de otros países incluso, como Guatemala, Colombia, Argentina. Estos zapatos todos acumulan la carga de diversos tiempos. Desde 1969, cuando Braulia Jaimes inició la búsqueda de su esposo Epifanio Avilés Rodríguez, desde el 19 de mayo del 69, esto lo pongo porque me importa insistir que la práctica de la desaparición forzada no empezó ahora, ¿no? Es muy vieja, por eso hago esta, y se dice que ese es el primer caso de desaparición forzada que se ha registrado. Hay zapatos de niños como Emiliano, que camina junto a su madre Cristina buscando a su abuelo José Francisco Paredes, o de José Ángel Abraham de la Cruz, que desde los 9 años busca a su padre Adán Abraham, estudiante de la Escuela Normal de Ayotzinapa y desaparecido en el 2014. O de hijos de luchadores, activistas, integrantes del movimiento Hijos Méxicos, ¿no? Como Guadalupe Pérez, que busca a su padre Tomás, desaparecido desde el 1 de mayo de 1990 en Puebla. Hay zapatos y siluetas de sus huellas de hermanas, de padres, de esposas, de madres de distintas regiones del país, como los zapatos de María Herrera Magdaleno de Michoacán, a la que le han desaparecido 4 hijos, primero a 2, y esos 2 salieron a buscar a sus hermanos y también fueron desaparecidos, ¿no? Y María dice que no solo busca a sus 4 hijos, a Gustavo, a Jesús Salvador, a Luis Armando y a Raúl Trujillo, sino, como dicen los zapatos de María, las huellas de los zapatos de María, busco a todos y cada uno de nuestros seres queridos que faltan en nuestros hogares. Los de Leti Hidalgo, que mostré al inicio, que busca a su hijo Roy Rivera, desaparecido el 11 de enero del año 2011, en su propia casa fue levantado. Los de Araceli Rodríguez, que ha buscado a su hijo Luis Ángel León, desaparecido el 16 de noviembre del 2009, junto a otros 6 policías federales en Michoacán. Los zapatos de Lucía y Alfonso, que buscan a su hijo Alejandro Moreno Vaca, desaparecido el 27 de enero del 2011, y que llevaron las siluetas de sus huellas para pegarlas en un muro junto a la foto de Alejandro, como pueden verse aquí mejor, en la zona donde fue desaparecido al cruzar la caseta Sabinas Hidalgo, Nuevo León, territorio dominado por los Zetas, y donde han desaparecido cientos de personas y donde entre el año 2011 y 2013 se reportaron 103 fosas comunes. Cientos son los zapatos y las siluetas de sus huellas integradas al proyecto: guaraches, zapatillas, chancletas, botines, tenis, que han sostenido los cuerpos de quienes, pese al dolor, han recorrido y siguen recorriendo caminos para encontrar y procurar justicia a sus seres queridos. Las siluetas argentinas se ofrecían como contornos que evidenciaban un resto de vacío para evocar a los ausentes. Las siluetas de las huellas de los zapatos, en Huellas de la Memoria, están marcadas con trazos enunciantes, con frases que relatan las acciones en las que se aproximan ausentes y dolientes. Siluetas símbolo, sin nombre, como inicialmente lo solicitaron las madres en el siluetazo argentino, o silueta índice, singularizada como aparecieron en el espacio público de Buenos Aires y como reverbera en Huellas de la Memoria, registrando los pasos de quienes caminan y buscan en México. Lo que en estas prácticas emerge es la enunciación de una pérdida y de una búsqueda fundida en los lazos, en los trazos de testimonios y las caminatas. Las huellas de los zapatos y la documentación que ellas portan son también utilizadas en lugar de la imagen del desaparecido. Los familiares las portan como una imagen que abrazan. No sé si logran ver, al fondo hay una persona que justamente está haciendo lo mismo que mostré al inicio cuando comencé a hablar de la silueta,
que es colocar las siluetas aquí en su pecho, ¿no? Donde antes llevaría la imagen del hijo. ¿Cómo acompaña el arte las luchas de los familiares que en México buscan a sus seres queridos? ¿Qué puede hacer el arte por la vida hoy en un contexto de emergencia nacional? ¿Qué pueden hacer las prácticas artísticas para ir más allá de las intervenciones simbólicas? ¿Cómo ir más allá de producir escrituras de memorias y formas en las que sobrevivan las afectividades perdidas? Voy rápidamente porque el tiempo he ido más lento y el tiempo ha avanzado, ya llevamos 1 hora, pero no quiero dejar de mostrar las imágenes de una artista, Fabiola Rayas, de Michoacán, que trabaja con unas familias y que justo por el trabajo, por su trabajo con esa familia, se constituyó una organización que se llama Caminando por Justicia por Nuestros Desaparecidos. Ella comenzó a trabajar con 3 mamás, ¿no?, del estado de Michoacán. Primero le llamó Performance del Caminar y después la acción se planteó Caminar el Cuerpo Desaparecido. Y voy a decir quiénes son los 3 ejemplos. Voy a pasar muy rápidamente, no me voy a detener tanto en el análisis de esta acción, que es en la que más me detenía justamente. Y son 3 familias. La familia Corona Banderas, en los Llanitos de Cucha, que buscan a Patricio Barrera, a Simón Corona y Rigoberto Mejías, desaparecidos desde el 23 de septiembre del año 2009. La familia Orozco Medina, de Nuevo Cirosto, que busca a Leonel Orozco Ortiz, desaparecido el 3 de julio del año 2008. A Leonel Orozco Medina es justamente la imagen, la María Elena es la madre que representa esa familia. Y a Leonel Orozco Medina, desaparecido el 18 de abril de 2009, y a Moisés Orozco Medina, desaparecido el 22 de mayo del año 2012. Y la familia Ortiz Ruiz, que vive en Morelia, y aquí está otra imagen de ellos, donde su mamá Mercedes, junto con su hijo y su padre, buscan a Guillermo Alejandro Ortiz Ruiz y a Vianey Heredia, desaparecidos el 29 de noviembre del año 2010. En todos los casos se trata de desapariciones forzadas por intervención del Estado, y en algunos casos, como el anterior, el de María Elena y su familia, se trata de personas que viven desplazamiento forzoso, han tenido que irse y dejar su casa y dejarlo todo. Bueno, Fabiola Rayas acompañó a esta familia y su trabajo de acompañamiento, ¿no? Tengo siempre muchos problemas para decir de esta performance, no creo que se pueda reducir a una performance, ¿no? Este es un trabajo de acompañamiento, de visibilización, que quedó registrado en un video que ella hizo con la familia y que para mí más que nada es la producción de una práctica estética, un poco como insiste Tania Bruguera, ¿no?, en esta división de la palabra estética, es ética, ¿no?, que desarrollan muchos artistas hoy que trabajan con la familia, ¿no? Creo que es más que nada eso, una práctica estética, ¿no?, en esa separación, que propiamente algo para ser encerrado en los marcos del arte o para ser colocado en una exposición. Es una obra que no podemos fácilmente encajonar dentro de las formas, las categorías con las que a veces trabajamos, ¿no? Su acción consistía en pedir prestado los objetos que le facilitaban la familia, con las que ella tenía una larga experiencia de trabajo, se los ponía, los zapatos concretamente, para caminar hacia atrás, ¿no? Ella, cuando portaba esos zapatos, ninguno le servía, eran zapatos de hombre, en todos los casos eran zapatos de hombre, eran hombres los que habían desaparecido, hombres jóvenes, todo. Ella caminaba hacia atrás con los zapatos, volviendo a hacer el recorrido que habían recorrido esos cuerpos desaparecidos, ¿no? Y recolocando un poco esa posibilidad de la memoria y de la percepción del cuerpo que atraviesa los lugares que antes atravesó otro cuerpo, ¿no? Las madres siempre que le contaban a Fabiola sobre la desaparición, lo primero que le decían era que cuando sus hijos eran pequeños, ¿no? Para Fabiola, esta acción de caminar hacia atrás era una manera de desandar el tiempo, ¿no? Como si pudiera regresar a ese tiempo en el que las madres hablan de la infancia de los hijos, ¿no? Luego ella le pide a la familia que salgan al espacio público, las acompaña llevando estos zapatos,
y es una manera también de visibilizar, ¿no? Para esas madres, por ejemplo, esta última imagen, ¿no? Que se ponen frente a la Procuraduría de Michoacán para visibilizar este reclamo de justicia, poniendo en juego también las prendas de las personas, y ellas sí en ese caso caminan siempre hacia adelante, ¿no? Bueno, estas acciones reconectan muchas cuestiones. Yo me he preguntado mucho sobre esa práctica del andar, esa práctica del caminar como la única práctica estética que allí se constituye en realidad. Y bueno, hay algo que en algún momento me inspiró este pensamiento de Robert Smithson, ¿no? De algo así como mirar con los pies, ¿no? Si se puede sintetizar en una idea, ¿no? Esta es una práctica que propició la constitución de un grupo de familias para luchar por la búsqueda, ¿no? Más que nada eso es quizás lo que más me interesa. Pero también posibilitó que las familias regresaran a esos lugares marcados por el trauma al que nunca habían regresado, y que regresaron justamente a través de acompañar a Fabiola caminando por estos sitios, ¿no? Decía entonces que estas prácticas activan, ya para terminar pronto, activan una dimensión estética, separando es ética. Son muchos más actos en la dimensión baktiniana, ¿no? de acción ética que defiende Mikhail Bakhtin, que prácticas para ser visibles en los marcos del arte. La estética como ámbito para la manifestación de lo sensible en el actual y sistemático marco social de las desapariciones es todo un campo de problematizaciones. La ausencia define la presencia, como definió el nacimiento del arte y la memoria. La frase desaparición forzada nomina una acción que precisa de otro, de alguien que ejecute el borramiento de la visibilidad de otro, que lo sumerge en la sombra. Nadie desaparece por acto de magia, ni porque quiere. Lo desaparecen, y eso lo ejecuta alguien, ¿no? Como será también necesario que sea otro u otra quien ejecute la representación memorable de la ausencia, o que lo haga, entre comillas, aparecer espectralmente, dibujándolo con ayuda de las sombras, tal como quiso hacerlo la hija de Butades, que dibujó la silueta de su amante haciéndose a la imagen para desear su presencia, para sacarlo de las sombras, justamente. ¿Cuál es la posibilidad del arte hoy en nuestros lugares de vida que exhuman estas formas, y qué desafío nos siguen planteando? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Cómo supervive lo que ya no es y definitivamente ya no está? El arte que está abordando la guerra y la violencia no pretende ninguna mimesis sustitutiva, sino que apela a su posibilidad para hacer perdurar supervivencias, como huellas materiales de una vida arrancadas al silencio, a la muerte y a la nada. Pienso que en nuestras circunstancias necesitamos pensar cómo convivir con lo que hemos perdido, cómo imaginar formas en las que ellos supervivan, cómo invocar la presencia, aun cuando sea únicamente posible a fuerza de imaginación, cómo salvarnos por los afectos, como imaginaba Ernesto Sábato, cómo imaginar un mundo con nuestros afectos para seguir haciendo posible la vida más allá del dolor. El problema de la pérdida en México se instala en los afectos, en primerísimo lugar, y se instala en la dimensión social de la falta, en la inmensa población que se han llevado a la fuerza y que ya no está en la vida pública ni en la vida familiar. No pienso en los afectos como perturbación emocional, sino aquello por lo que un cuerpo se pone en movimiento. Y estoy en mis reflexiones, trato de dialogar, y ha sido fundamental para mí el modo en que el pensamiento de Frédéric Lordon me ha permitido pensar estas cuestiones de la afectividad en la escena mexicana. Afecto, como lo define Lordon, siguiendo Spinoza, como el concepto central de una gramática de la potencia, ¿no? Termina la cita, que da cuenta del encadenamiento entre las causas y los efectos capaces de perturbarnos y de implicar variaciones en la capacidad de actuar. En su libro sobre la política de los afectos, Sara Meck se plantea cómo se introduce el dolor en la política, cómo moldean el contacto con los otros las experiencias vividas de dolor. Quisiera subvertir las relaciones que activan estas preguntas. ¿Cómo se ha ido produciendo la politicidad del dolor? ¿Cómo el dolor ha atravesado nuestras puertas y nos ha sacado a las calles, permitiéndonos reconocernos como una comunitas movida también por la ira?
¿Por qué entonces hay una politicidad que generan los afectos? Los afectos son la materia misma de lo social y concretamente el tejido de la política, que es la politicidad de las prácticas que trabajan con la afectividad y el dolor de nuestro tiempo, de nosotros aquí y ahora. Si la dominación se inscribe en los cuerpos, en los espacios que habita y en sus imaginarios, como bien plantea Achille Mbembe, y lo plantea como la radicalidad visceral de los... ahora leo la cita de Achille Mbembe, y como bien plantea Achille Mbembe, y pienso que es la radicalidad visceral de los afectos la que nos vuelve a levantar como posibilidad de los sujetos y los cuerpos. Y ahora sí cito a Achille Mbembe: la potencia que habita, y dice él, en los que pueden bailar con las sombras y tejer estrechas relaciones entre su propia fuerza visual y otras cadenas de fuerza, siempre situadas en otra parte, en un afuera más allá de la superficie de lo visible. Termina la cita. Un pensamiento del que también participa la investigadora y antropóloga brasileña Leda Marstein, cuando ha dicho, y cito a Leda Marstein, que los vivos y los muertos forman parte de una misma cadena significativa. Las y los familiares entregados a buscar, a remover la tierra, a exhumar y reunir cuanta información aporte a sus búsquedas, las y los creadores que trabajan con ellos, conjuran el trabajo de la muerte y apelan a la revulsión de los imaginarios, a la posibilidad de imaginar un mundo desde los afectos que nos faltan para seguir haciendo posible una vida. Buscar como manera de persistir, de invocar la presencia, aun cuando solo, insisto una vez más, sea a fuerza de imaginación, es hoy nuestro mayor desafío, nuestra mayor apuesta. Los gestos de tierra, y estoy poniendo a Araceli Rodríguez, la madre de Luis Ángel León, quien mencioné ahorita, cuando está justamente buscando a su hijo en Michoacán. Los gestos de tierra que realizan quienes buscan a sus seres queridos perturban toda ilusión de pensamiento luminoso. Nos regresan a las perturbadoras alegorías de la búsqueda de un sentido sepultado, como diría Harun Farocki, de mirar como un arqueólogo atravesando las toponimias aberrantes para imaginar pese a todo, para comportarnos como excavadores ante nuestras circunstancias, pero excavadores dispuestos a mirar las capas de tierra que habremos de levantar para buscar, para no perder la mirada o la capacidad de leer lo que está ante nuestros ojos y bajo nuestros pies. Muchas gracias. Perdón que me demoré y tenemos media hora apenas para poder dialogar. Se me fue un poco el tiempo leyendo porque trataba de leer muy rápido. No sé si tienen preguntas o quieren comentar algo. Yo quiero preguntar algo. Quería saber si hay algo. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Hace poco tuve la suerte de estar compartiendo con Beatriz Aurora, la pintora chileno-mexicana que está residiendo ahí con la comunidad zapatista, y me parece que todo lo que pasa en México es como una bofetada a nosotros acá en Chile, que de repente nos olvidamos un poco de la fuerza con la que está avanzando la historia y de la urgencia también. Quería preguntarte si había algún grupo de gente desde los colectivos, que trabajara con los familiares que están como más en la negación, no en la búsqueda necesariamente, sino como la gente que quizás cerró su puerta y que bueno, como tú lo explicabas, ¿no? La búsqueda, la urgencia es una fuerza, ¿no? Pero también debe haber gente que está más en la sombra, quizás, no sé, como... Mira, sí, gracias. Por ejemplo, las mamás de Eureka, que son las señoras Rosario Ibarra, la fundadora del movimiento Eureka, de las madres que representa a todos los hijos desaparecidos junto con varias mujeres más,
que vienen, o sea, ellas y varias mujeres más que iniciaron ese movimiento y que vienen desde los años 70, ¿no? Son las señoras que crearon ese espacio de memoria en el que se hizo la exposición de Huellas de la Memoria, que es un espacio en construcción. Ellas no consideran o no creen en la de que ellas tienen que buscar a sus hijos, ¿no? Ellas dicen que, y tienen el lema de Madres de Plaza de Mayo y de tantas organizaciones más: vivos los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Lo dicen también las mamás de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Y tienen una postura distinta ante la búsqueda. Hay algunos grupos de personas, efectivamente, que no ven bien esta búsqueda porque hay muchos cuestionamientos, incluso forenses, pero realmente si no lo hicieran los familiares, no lo va a hacer nadie. Son cientos los identificados, los recuperados de la nada, los que le han podido volver a recuperar un nombre gracias al trabajo de esta familia. Estamos hablando, por ejemplo, uno de los grupos familiares en busca de María Herrera, que fue el grupo creado por María Herrera Magdaleno, la mamá de la que hablé ahorita, que perdió a 4 hijos. Ella y su hijo Juan Carlos Trujillo crearon una organización que se llama Familiares en Busca de María Herrera, que ha sido la impulsora de buena parte de los otros grupos que se han dado en México, y crearon una red que se llama Red de Enlaces Nacionales, a la que están asociadas más de 55 colectivos que buscan en todo el país, ¿no? Aparece también otra red, que es la red, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que tiene otras 60 agrupaciones incluidas. Algunas están repetidas en ambas redes, pero son cada vez, se fue haciendo muy grande. No se buscaba en México en campo hasta el 2014, cuando los familiares de Ayotzinapa salieron a los cerros de Iguala y sus alrededores a buscar a los chicos, porque no aceptaban esa vergonzosa verdad histórica que se impuso de que habían sido calcinados. Eso es lo que no se acepta bajo ninguna condición, y ellos salieron a buscar a esos jóvenes donde fuera, ¿no? Ellos iniciaron la búsqueda en campo, a ellos se unieron los otros desaparecidos de Iguala, Mario Vergara, que mencionaba ahorita, que fue uno de los impulsores, y todos los grupos, incluso grupos que existían antes, como el Grupo Vida en Coahuila, pero que no buscaban, existían desde el 2013 y no buscaban. Digo esto porque además quiero decir que la líder de ese grupo, justo hoy, en el día de hoy, se cumple un año más de la desaparición de su hija Fanny, que fue levantada y que se dice que ha sido un proceso de trata, y fue levantada un 5 de noviembre, hoy es 5 de noviembre, ¿verdad? Un 5 de noviembre del año 2014, y sus papás, Silvia Sánchez, y Óscar Sánchez Vieira, fundaron el Grupo Vida, y que son los que trabajan justo en el campo de exterminio de Patrocinio, ¿no? Sí hay tensiones, ¿no? Pero cada vez más se suman al Grupo María Herrera. Todos los lunes que nos reunimos llegan siempre alguien nuevo, ¿no? Aunque sea de Tamaulipas, que está buscando a su hijo y que no tiene cómo organizarse, y que suman. También están los que ellos mismos llaman los huérfanos, ¿no? Estos que nos han sido todavía sumados, no por negación, sino porque están en zonas muy aisladas, aunque debe haber algunos familiares que prefieren no incorporarse a los grupos de búsqueda, ¿no? Pero en México lo que prima es la búsqueda en vida y en muerte, ¿sí? Esa es como la tendencia mayor, ¿sí? Hola, gracias por las palabras, ha sido muy interesante. Yo estaba pensando esto desde la psicología. Me quedé pensando en la pregunta de cómo convivir con lo perdido. Y también me surge una pregunta un poco compleja, creo que no sé si tiene la respuesta. Pero tal vez también conocer qué es lo que piensas al respecto, pero ¿cuándo dejamos de buscar? Bueno, hay varios estudiosos, pensadores, filósofos, creo que Todorov es uno de ellos, pero varios dicen que la posibilidad de la lucha contra el olvido está en activar la memoria, ¿no? Que seguiremos recordando, que mientras recordemos, los que no están viven en nosotros, ¿no?
El acto de recordar incluso es muy hermoso porque es recordis, ¿no? Lo que vuelve a pasar por el corazón, lo que nos atraviesa, ¿no? Entonces, mientras ellos estén atravesando, lo que nos falta esté atravesando nuestro corazón, no está en nosotros, ¿no? Le damos incluso una cripta, un cuerpo a esa ausencia. Cuando dejamos de buscar, pues idealmente se dejaría de buscar cuando se encuentra, ¿no? El problema está que cuando no se encuentra, cuando se busca y no se encuentra, no puedo contestar una pregunta que no me siento autorizada a responder ni podría, ¿no? Habría que hacerle esa pregunta a una familia, que creo que son ellos los que pueden responder, ¿no? Y yo creo que te dirían seguramente, ¿no? No vamos a dejar de buscar, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo siguen buscando, en tanto siguen marchando en las rondas que está en la Plaza de Mayo, ¿no? Yo creo que seguiremos recordando, seguiremos buscando mientras sigamos recordando, ¿no? Aun cuando se sepa que esa persona quizás ya no hay posibilidad de buscarla en su materialidad, pero sí en ese cuerpo de afectos que podemos constituir a través de las acciones, ¿no? Que para ellos es lo que puedo pensar. Hola, gracias Liliana. Tengo una pregunta que puede parecer tonta, pero voy a hacerla. Porque nunca estuve en el México, así como tienen muchas personas que no les interesa esto que pasa, como muchas personas que no les interesa que desaparecieran gente o que se mueren personas. Estas acciones artísticas, estéticas, tienen más impacto dentro de estas personas que están involucradas en este proceso de búsqueda, o también tienen impacto en estas otras personas que se toman cuenta que está pasando esto. O sea, estas acciones ayudan a hacer estas otras personas que no ven pasar a ver, si tú sabes decir cómo este tránsito de informaciones a través de la arte, ¿cómo pasa esto? Sí. Okay, muchas gracias, son dos preguntas muy importantes, ¿no? Interesantes para hablar un poco de cómo se da esta situación en México. Sí, la primera parte de tu pregunta, ¿no? La sociedad civil en general no acompaña esta búsqueda, ¿no? Cuando sucedió lo de Ayotzinapa, en las marchas de octubre y noviembre del 2014, las marchas ocupaban los dos carriles, ¿no? De la avenida Reforma. Es una avenida que en cada uno en un sentido y en otro, en una tiene 4 carriles de autos y en la otra tiene 4 carriles de autos, o sea, muy ancha, ¿no? Más un camellón al centro. Eso se llenaba y se ocupaban kilómetros. Salíamos desde el Ángel y ya se estaba llegando casi al centro y todavía la marcha seguía saliendo, ¿no? Esas fueron las primeras marchas hasta noviembre, justo hasta ese momento en que actuó el Estado reprimiendo y golpearon con juegos de provocaciones, de pegarle fuego a la puerta del Palacio Presidencial. Y justo ustedes en Chile quizás lo recuerden porque fue el caso del chileno deportado, ¿no? Un chileno apresado y deportado para México por estar participando en acciones, ¿no? Pues México tiene una ley bastante complicada constitucionalmente respecto a la participación en actividades políticas de los no mexicanos, ¿no? Y la sociedad civil realmente no siempre ha acompañado y cada vez es menos la presencia de la sociedad civil y sin embargo persiste, ¿no? Me parece interesante la insistencia, la persistencia, la intensidad de la persistencia, pero ya no es masiva como lo fue en otros momentos, ¿no? Hay mucha resistencia también porque como mismo pasó en las dictaduras del Cono Sur, se decía, ¿no? Por algo será, esa estigmatización y criminalización del desaparecido en México también está, ¿no? Y sobre todo más porque está metido el narcotráfico, ¿no? Se lo llevaron, por algo será, andaba metido en asuntos, ¿no? Sobre todo cuando el propio presidente de la República se encargó de decir, se matan entre ellos, como si fuera una guerra entre buenos, entre criminales, ¿no? Unos entre bandos, una barbaridad. Eso es incierto absolutamente, lo han demostrado demasiadas masacres contra poblaciones civiles, ¿no? En México hay muchísimas masacres cometidas
está la masacre de Allende, donde borraron prácticamente a toda una población, ¿no? Y de las que poco se sabe a nivel nacional e internacional incluso. ¿Cómo puede contribuir el arte, este tipo de prácticas, a la visibilización? Sí es limitada la visibilización, Bárbara, sí, porque son acciones de acompañamiento. Ahorita puse una imagen de Cuenda, donde ella envuelve estas estatuas en el Paseo de la Reforma. Y bueno, los que atraviesan la avenida se preguntarán por qué están envueltas. O sea, Huellas de la Memoria ha sido como más en su posibilidad de expansión y de incidencia social. Huellas de la Memoria creo que ha tenido una potencia mayor, porque su exposición de zapatos se instala en universidades, bueno, en muchísimos lugares donde no son galerías de arte, no están los espacios del arte, ¿no? En cualquier espacio que alguien quiera instalar Huellas de la Memoria se prestan zapatos y se hace la instalación. Sí, el arte, y ahí me interesa en tanto esta limitación que tiene el arte, ¿no? Esta reflexión sobre los que, por ejemplo, Doris Salcedo ha dicho a veces que le interesa pensar la inutilidad del arte. No tomemos la palabra al pie de la letra, ¿no? Es la imposibilidad, las limitaciones que también tiene el arte, que como dice la misma Doris Salcedo, no le devuelve la vida a nadie, no salva a nadie, colabora, nos ayuda a respirar, nos ayuda a visibilizar, a pensar, pero no restituye la vida de nadie, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco limitada, pero importante de cualquier manera. Hola, muchas gracias por compartir esto. Tenía una duda con respecto a lo que contabas sobre cómo también a veces han sido desaparecidas personas que buscan a sus familiares. Entonces me preguntaba qué medidas de protección o de protección o qué medidas se toman para estas personas que pertenecen a las brigadas de búsqueda, que me imagino que están expuestas o a las mismas personas que hacen arte o que hacen estas exposiciones con los zapatos. ¿Cómo se protege a esas personas? Porque estás en un lugar en donde estás más expuesta o tú misma quizás. Los expuestos realmente son los familiares, ¿no? Claro, a eso me refería, como qué medidas de protección se toman con respecto a esos familiares que están más como sobre la mesa, digamos, como sus rostros, sus nombres, todo eso. Mira, es parte de la práctica hipócrita y cómplice del Estado mexicano, ¿no? Dice proteger, a veces en algunos casos algunos de los luchadores sociales tienen un MP, Ministerio Público, que los acompaña y tienen guardaespaldas, se mueven con guardaespaldas porque han tenido amenazas muy fuertes amenazas de muerte, ¿no? María Herrera y sus hijos se tienen que mover con protección de guardaespaldas. Aún así, a Juan Carlos hace poco le hicieron un atentado en Pajacuarán, Michoacán, en su pueblo, a donde fue a ver a la familia. Esto es incierto, ¿no? Pueden tener una protección, pero eso no implica que no los asesinen. Tienen protección mientras salen a la calle. Algunos, no todos. Mario Vergara, que es uno de los hombres más visibles en el trabajo de búsqueda en fosas comunes, no tiene ningún tipo de protección, ¿no? Pueden hacer, sí, han matado a muchos. Hay una lista de nombres, ¿no? Nepomuceno, Maricela Escobedo, varios son los familiares que han sido asesinados, porque a Maricela, por ejemplo, la fueron a asesinar un día de las madres. Cuando se escapó de prisión, el hombre que ella había logrado que se metiera a la cárcel por asesinar a su hija, el esposo de uno de los que estaba implicado con el asesinato de su hija, feminicidio concretamente, ¿no? Él salió de la cárcel y la fue a buscar y le tocó la puerta. Cuando ella abrió la puerta, la balearon delante de su familia y de todo, un día de las madres, porque hay algo muy sádico, ¿no? Y muy perverso en estas prácticas, que no es solo dañar a la persona, dañar a todos, a la familia, traumar a la familia, que no encuentres nunca a tu hijo. Por eso este trabajo de la desaparición, ¿no? De la desaparición de toda huella de cuerpo y de que nunca puedan tener una memoria donde llorar a sus hijos. Muchas veces los familiares, como María Herrera, los días que sus hijos cumplen días, como lo estará haciendo hoy Silvia, ¿no? Recordando a su hija Fanny, lo que hacen es justamente pensar estrategias
en las que ellos puedan visibilizar, como por ejemplo poner una peladora y flores, algo complejo porque son desaparecidos, no son todavía muertos, en las placas que se colocaron en la estela de luz, en parte de la avenida de Reforma frente a la estela de luz. Allí hay una placa conmemorativa y entonces, como no tienen tumba, no tienen todavía, ahí van a recordarlo, ¿no? Es algo realmente muy complejo, que no tiene tampoco, como en el otro caso, respuesta. ¿Qué hace el gobierno? Como ha hecho hasta ahora, ¿no? Esperemos que con el cambio de gobierno que va a haber el 1 de diciembre realmente haya un poco más haya interés, no un poco más, haya real interés en no participar en la barbarie, porque también es esquizofrenia, como se dice, no se le puede buscar que aparezcan a los que son responsables de la desaparición, ¿no? Quiero buscar una imagen, no sé si hay otra pregunta, en lo que se haría la otra pregunta. Quiero buscar una imagen que justo quisiera poner. Es la imagen, si se abre, quiero mostrarla, es una acción. Hoy que Silvia está recordando a Fanny, yo quiero poner esta imagen de cuando ella decide, esta es la imagen de Silvia Ortiz, para visibilizar en el cumpleaños número 10, bueno, en el año, la conmemoración 10º año de la desaparición de Fanny, ella decide ir al Zócalo de Torreón, la ciudad del estado de Coahuila donde ella vive, y le pide para conmemorar, para hacer visible, no para conmemorar, la desaparición de su hija, y le pide a su esposo que le vende los ojos. Hay toda una recurrencia en la acción de Silvia a trabajar con los mismos elementos con que son marcados, maltratados, torturados los cuerpos que desaparecen, ¿no? Usar la cinta canela para tapar los ojos, para amarrar el cuerpo. Esta es la acción de Silvia Ortiz el 4 de noviembre del año 2014 en el Asta Bandera de Torreón. No sé si Silvia está haciendo hoy otra acción, ¿no? Pero bueno, me parecía fundamental, importante compartir esta imagen con ustedes que no había colocado inicialmente, porque es una manera también de saber de lo que ellos hacen y de cómo se exponen doblemente, ¿no?, en el espacio público, pero también de extender esta otra construcción poética, porque por lo menos yo pienso como acción poética estos intentos de Silvia por no pasen y no me vean, no quieran no enterarse, ¿no? Aquí estoy, mírenme, ¿qué hace una mujer amarrada? ¿Qué hace una mujer vendada con cinta canela? Estoy implicando procesos de extrañamiento sobre una presencia en el espacio público, y desde ahí me parece que ella está tratando de utilizar las posibilidades que a veces están en otra esfera para dar cuenta de lo que pasa, ¿no? No sé si esta es una acción de Silvia, cómo la podemos pensar. No me atrevería a nombrarlo desde un solo lugar. Bueno, y aquí está un poco Bárbara en tu pregunta, ¿no? Pasaron muy poco, ¿no? Muy poquitas personas la acompañaron y se preguntaron qué estaba pasando allí. Son imágenes chiquititas de las que circulan, porque casi todas estas imágenes son tomadas con teléfonos celulares por los propios familiares. Bueno, Irina, te queremos dar las gracias, un gran aplauso cariñoso y afectuoso. Los queremos invitar ahora también a presenciar la performance de Andrea Lagos, que está subiendo acá por la explanada del museo, en la fuente de agua que está acá arriba del museo. Ella va a realizar una intervención de sitio específico inspirada en las Pascualas de la obra de Isidora Aguirre, que es una mujer
muerta también que deambula por acá, por las aguas. Y luego cerramos este festival, esta tercera versión de Mestiza Chile en el Centro Cultural Lo Prado, con la obra Geografía Personal de Mercedes Hernández, también de México, así que están todos invitados. Luego vamos a hacer el círculo de cierre y vamos a celebrar este encuentro que nos ha nutrido artística, humanamente. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Al Museo de la Memoria también queremos dar las gracias por ser parte por segunda vez del Mestiza Chile. Gracias.